Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Víctor Moles, yo me dedico a la cardiología intervencionista. La cardiología intervencionista es una subespecialidad de la cardiología que se ocupa de la reparación de la enfermedad cardiovascular por vía percutánea. Abarca fundamentalmente un problema que es muy importante, un problema sanitario muy importante, que es la enfermedad de las arterias coronarias. La enfermedad de las arterias coronarias es responsable de la mayor mortalidad como entidad única, porque la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte, y eso incluye la enfermedad de las arterias coronarias, la enfermedad de las carótidas, la enfermedad de la aorta y de otros territorios vasculares. Pero la causa fundamental es la enfermedad obstructiva por colesterol, por aterosclerosis de las arterias coronarias. Las arterias coronarias son las arterias del corazón, las que le llevan sangre al corazón, son propias del corazón, caminan sobre la pared del músculo cardíaco, y cuando una de ellas se interrumpe la circulación, en una de ellas por accidente de alguna placa aterosclerótica, se produce un infarto. Muchas veces ese infarto provoca que la gente no llegue al hospital, muera en el camino, es lo que se llama la famosa muerte súbita, que es la forma más común de la muerte cardíaca. ¿Cómo se origina? ¿Cuál es la génesis? ¿Cómo se originan estos problemas? Todo comienza desde muy temprano. Cuando uno analiza las aortas de los chicos, ya ve que hay depósitos tipo estrías de colesterol en la aorta. O sea que uno puede decir que la enfermedad aterosclerótica comienza a desarrollarse muy temprano en la vida. Después, en circunstancias que uno puede analizar arterias de gente joven, como por ejemplo en las guerras, los soldados que mueren en la guerra, uno ve que ya ahí hay placas de colesterol incipiente en las arterias, cuya progresión no es como uno se imagina, el depósito lento de colesterol a lo largo de toda la vida, sino que la progresión es de asaltos con placas que se accidentan, se ulceran, producen un depósito de una capa de trombosis encima de ella, y eso provoca el avance de la enfermedad o en algunos casos el avance brusco hacia la oclusión total. Por eso la tarea nuestra, que es la tarea de sostruir las arterias coronarias, es una tarea que trata el final de la enfermedad, o sea que trata las obstrucciones más severas y trata a los sobrevivientes de los episodios agudos o los ataques cardíacos que silenciosamente van cobrando víctimas todos los años. Se dice que este proceso empieza fundamentalmente en el hombre a partir de los 45 años, en la mujer un poco más tarde, a partir de los 55 años, en un grupo de personas que tienen ciertos factores de riesgo, y encasillar el riesgo de estas personas a veces no siempre es fácil de hacer. Hay 4 factores de riesgo principales o mayores, que son el colesterol, la diabetes, la hipertensión arterial, o sea, la presión alta, y el cigarrillo. No es necesario tener una combinación de todo ello para tener el problema, sino que en base a la combinación de estos factores uno puede agrupar a la gente como de bajo, mediano y alto riesgo. Uno se olvida, cuando dice el colesterol, uno está hablando del colesterol total elevado. Ustedes saben que el colesterol se divide en 2 fracciones, una fracción que es la fracción que se llama buena, que es el HDL, que es una fracción que uno cuanto más alto lo tiene es mejor. Tiene efectos benéficos en el aparato circulatorio, tiene efectos protectores en el aparato circulatorio. Y el otro es el LDL, que vendría a ser el colesterol malo, que cuando más alto está, peor es. Y a él van dirigidas todas las acciones de prevención para tratar de bajar fundamentalmente esta fracción. Por eso, como mensaje uno tiene que decir, las personas tienen que conocer, primero, su presión arterial, saber si son hipertensos o no son hipertensos. Segundo, conocer sus cifras de colesterol, no solamente su colesterol total, sino que tienen, a través del médico, tienen que saber cuáles son sus cifras de HDL colesterol. En base a eso, también tienen que saber sobre los efectos nocivos del cigarrillo. Todo el mundo, la sociedad tendría que encargarse de informar a todo el mundo sobre esto, es muy importante. Los efectos nocivos del cigarrillo sobre el aparato cardiovascular y los efectos nocivos del cigarrillo en otros órganos, como por ejemplo en los pulmones. En base a la combinación de estos factores, a los cuales se agregan algunos factores menores, como algunos factores que no tan, le llamábamos menores, antes se están revalorizando, antes como la vida sedentaria,
el exceso de peso, traducido a través del aumento de la masa corporal o a través del diámetro de la cintura, dan un perfil de riesgo. Y tenemos gente que tiene muy alto riesgo, en la cual es fácil predecir y anticipar que puede haber algún problema. Tenemos gente con riesgo intermedio o con riesgo leve. Lo que es importante saber es que el ataque cardíaco, el infarto de miocardio, no ocurre solamente en la gente que tiene los 4 factores, o sea, fumadores, hipertensos, diabéticos y hipercolesterolémicos, sino que puede ocurrir en una gama variable, puede ocurrir en gente que tiene mediano riesgo, y en esta gente que tiene mediano riesgo es en los que es más importante detectarlos y para hacer una prevención eficaz. Me quiero detener un poquitito en este tema. ¿Qué puede llamar, cómo se puede definir? Hay tablas para definir lo que es leve, alto y mediano riesgo, pero, por ejemplo, alguien que tiene una hipertensión leve a moderada y que tiene antecedentes hereditarios, es alguien que uno no lo cataloga de alto riesgo, pero en el cual es importante conocer un poquito más a fondo sobre cómo están las arterias coronarias. Y sobre todo, el otro tema es la conciencia de enfermedad que uno puede llegar a tener para hacer una prevención adecuada. Es muy común, y uno lo ve en la gente y lo ven los médicos también, que subestiman sus factores de riesgo diciendo, bueno, yo tengo presión, pero tomo tal pastilla y con eso estoy bien. Yo no fumo, pero sin embargo fumaron durante 20 años y dejaron de fumar hace 5, fumaron 25 años. Entonces son autoengaños que uno se hace porque uno quiere negar la posibilidad de estar enfermo. El enfrentarse, el detectar el problema y detectar la enfermedad hace que uno deje de considerar falsos sanos a esas personas para que lo considere enfermos asintomáticos, y la persona puede tomar conciencia y cuidarse con más efectividad, tomar los medicamentos, bajar de peso, dejar de fumar, y eso es muy importante, esa toma de conciencia. Yo digo todo esto porque ¿cómo uno puede llegar a detectar esos problemas? Ustedes saben que fundamentalmente la enfermedad de las arterias actúa disminuyendo el pasaje de sangre por una obstrucción aterosclerótica en estas arterias. En el corazón se manifiesta por una menor llegada de sangre al corazón, bueno, y en los otros territorios, si es en las carótidas, obstrucción del flujo cerebral. Los estudios cardíacos que intentan demostrar la presencia de enfermedad aterosclerótica en las coronarias solamente detectan a aquellos que tienen obstrucciones severas. Los que tienen obstrucciones severas, al hacer un esfuerzo, en una bicicleta o en una provocación de esfuerzo, el corazón tiene que aumentar su trabajo y, como no puede aumentar el flujo porque las arterias están tapadas, aparecen trastornos en el electrocardiograma, para la ergometría, en la perfusión del corazón, en la cámara gamma, y entonces ahí se detecta un grupo de gente que tiene la enfermedad. Pero uno se está perdiendo las personas que tienen placas ateroscleróticas que obstruyen de una manera mediana la luz, placas que obstruyen en un 50, en un 60% la luz arterial, que no provocan síntomas y que no aparecen en los estudios funcionales, en estos estudios de esfuerzo que se llaman estudios funcionales. Esta gente no tiene síntomas, pero son los grandes candidatos a presentar infarto de miocardio como primera manifestación de la enfermedad, y de esos una proporción importante no llegan, como dijimos, al hospital. En ese aspecto, la tomografía de múltiples cortes, la tomografía multislide, sobre todo, estamos hablando de la tomografía de 64 cortes, ¿no? Tiene la ventaja de poder detectar de manera no invasiva la enfermedad de las paredes de las arterias que no llegan a obstruir severamente la luz. Y esto tiene gran importancia porque permite catalogar el riesgo de cada persona de manera muy precisa y de hacer una prevención intensiva, tratando de evitar la progresión de la enfermedad, el ataque cardíaco, el infarto y la muerte súbita. Vigilancia, investigaciones especiales, seguridad privada, Cóndor Seguridad, informes personales, seguridad en cuadras, Cóndor Seguridad, Moreno, esquina Santiago de Chile.
Restaurant El Dorado, de Norma Marzó. También anexamos una exquisita parrillada, abierto por la noche, de martes a sábado. Ruta 11 y Avenida Irlanda. Altos del Sauce, Sauce Viejo, al lado del